El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho de entre vosotros, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Saben cuál es el fruto del odio? La persecución. Él les dijo a sus seguidores que la persecución sería la recompensa que iban a tener en el mundo. El término griego que se traduce perseguir quiere decir hacer huir, acosar. De hecho, Robertson, un comentarista bíblico, lo define de esta manera: perseguir como a una bestia salvaje. ¿Lo oyó? En la persecución el odio se vuelve deliberado y no meramente coincidencia. El mundo va a perseguir a los cristianos a fin de dar salida a su odio. Jesús lo dijo: me han perseguido a mí, yo soy mayor. Ustedes también serán perseguidos, porque como no escucharon mi palabra, tampoco escucharán la vuestra. Mataron a los profetas, contaminaron las palabras de Jesús, ignoraron sus advertencias, convirtieron su casa en una guarida de ladrones. Se presentó Jesús, Dios en persona, ante los hombres, en carne humana, cumpliendo toda expectativa mesiánica, dejando al mundo sin excusa por rechazarle. Le mataron, le crucificaron. Sí, sabemos que esto era parte del plan de Dios, pero eso no exonera la responsabilidad humana. Ellos obraron según sus propios corazones. Dios tenía un plan, un propósito, lo llevó adelante. Sin embargo, dentro de ese plan y propósito se incluía la voluntad perversa del hombre, que terminó clavándole en una cruz, deshaciéndose del Mesías. Ahora ellos pensaron que así podían silenciar al Hijo de Dios y se acabaría todo. Pero la palabra nos habla de que Jesús resucitó. ¿Qué van a hacer los enemigos del reino? Nos van a perseguir, nos van a cazar como a bestias. Así que, mi querido hermano, considere esto: el mundo es un enemigo despiadado. De hecho, está obrando según el príncipe de la potestad del aire. Dice la palabra, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. De la misma manera que en nosotros opera el Espíritu Santo, en la mente y en el corazón de los incrédulos opera Satanás. Dice también la Biblia que los tiene ciegos, no se dan cuenta de su condición. Por eso aborrecen la luz y persiguen a los cristianos. La persecución puede ir de una manera más solapada, quizás como ahora, a una persecución abierta que puede producirse en cualquier momento. No se extrañe que con los cambios que se están produciendo hoy en la cultura norteamericana, muy pronto un cristiano tenga que ponerse en la brecha de decidir: o voy a honrar a Dios o voy a complacer a los hombres. La Biblia dice que tenemos que someternos a las autoridades, pero hay una excepción, y esa excepción es cuando el mundo nos pide algo contrario a la Biblia. Hasta ahí. Tercero, ¿por qué va a tener lugar este conflicto? Verso 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley: sin causa me aborrecieron. Jesús explicó el porqué de la guerra del mundo contra el reino de Dios. Ya vimos en el verso 19, porque no somos del mundo. También dice ese mismo verso que el mundo detesta a los que no son suyos. El mundo no conoce a Dios, en el verso 21, y por consiguiente rechaza a Cristo como su emisario. Todavía más, el mundo persigue a los creyentes en cumplimiento del destino del mundo, como dice el verso 25. Está constitucionalmente predispuesto a aborrecer todo lo que esté asociado con Dios. No se puede comportar de otra manera. Pero queda una pregunta más: ¿cómo debemos conducirnos en medio del conflicto? Verso 26.
y verso 27. Y luego voy a leer los versos del 1 al 4 en el capítulo 16. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán en las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya yo os lo había dicho. ¿Cómo debemos responder? Bueno, hay varios consejos que nos da el Señor. Después de habernos advertido y habernos dicho con toda claridad lo que podemos esperar, recordando que Él lo sufrió, Él experimentó el rechazo y la persecución del mundo. ¿Qué derecho tenemos nosotros a esperar algo diferente? Nos da varios consejos. Se los dio a sus discípulos, son varios también para nosotros. Primero, apóyese en el Espíritu Santo para que le supla sabiduría, capacidades y valor. Verso 26, quiero leerlo de nuevo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él se iba ahí. Pero ¿saben qué? No os iba a dejar solo. Vendría el Espíritu de Dios. ¿Dónde está hoy el Espíritu Santo? Con nosotros, con su pueblo. Dice la Biblia que somos morada del Dios vivo. Él está en nosotros. Estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, el Espíritu Santo está en la vida del creyente. Y de hecho es Él el que produce el valor sobrenatural para cuando se demanda de nosotros la esperanza o la razón por la cual creemos en Dios, podamos responder de manera victoriosa. Hoy muchos están pagando un alto precio por decir creo en Jesús. No sé si usted estará viendo las noticias. Claro, es muy fácil ver esas noticias en la comunidad de este país y casi que nos volvemos un poco indiferentes al considerar a esas personas que son decapitadas por el único delito de creer en Jesucristo. Pobre de ellos, muchas veces se escapa de nuestros labios. Ten misericordia, Señor. Pero no hay una verdadera identificación. ¿Saben por qué? Porque no estamos en eso. Y pensamos que es algo que nunca nos va a pasar a nosotros. Cuando uno ve la forma como esas personas se enfrentan a la muerte y cómo a pesar de que se les lleva a que renuncien a la fe si quieren salvar su vida, mueren con una oración en los labios. ¿Saben? Esto no es primera vez que ocurre. Ocurrió en la Biblia, ahí está la muerte de Esteban. Dice la palabra que lleno del Espíritu Santo. Y no solamente ocurrió en la Biblia, la historia del cristianismo está llena de ejemplos como estos. Cuando los cristianos fueron perseguidos como bestias, cuando un día se levantó Nerón y en su mentalidad perversa y depravada se le ocurrió incendiar Roma, y luego le echó la culpa a los cristianos y fueron cazados como bestias, fueron llevados allá al circo romano. Y muchos de ellos murieron con una oración en sus labios. Llegaron a entender que lo peor que el mundo podía hacerle era lo mejor que podía ocurrirles. ¿Qué es lo peor que puede hacer el mundo? ¿Perseguirnos, matarnos? ¿Qué es lo peor que nos pudiera ocurrir en esta tierra? ¿Llegar a la muerte? Ahora, desde la perspectiva de Dios, es lo mejor que nos podría ocurrir. Salir de este mundo e ir para el cielo. ¿Saben? Esto es algo que solamente podemos aceptarlo por fe. Solo el Espíritu puede dar valor a los creyentes perseguidos. Número 2, segundo consejo: proclame la verdad divina, manténgase firme. Verso 27: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esa persona con la que tú pasas las 24 horas del día, probablemente, o no las 24, porque supone que debes ir a tu casa, una porción bastante grande de tiempo, que lo ves los 7 días a la semana, en el lugar donde estudias, donde te trabajas.
y que quizás la estás considerando como un buen amigo o una buena amiga, no importa si no creen en Dios, puedo tener amigos que no son cristianos. Ese es el engaño del diablo. Y después esos cristianos que piensan así terminan igual que el mundo. No, usted puede relacionarse con todo el mundo. A veces hay algunos que dicen, bueno, el Señor Jesucristo hablaba con todo el mundo. Muy bien, sí. Se relacionaba con todo tipo de personas, cierto. Pero sé honesto, si vamos a tomar ese ejemplo, la pregunta que te quiero hacer es ¿para qué lo hacía y cómo lo hacía? Si tú vas a hacer exactamente lo mismo que hacía Jesús y cómo Él lo hacía, muy bien. En primer lugar, cada persona que se cruzaba con Jesús, Él veía un alma necesitada, sin importar los prejuicios de la época. No importaba si era hombre o si era mujer, si era samaritano o si era judío. Era un alma. Y Jesús le hablaba del Evangelio. Eso es lo que haces tú con las personas con las que te relacionas. Que por cierto de tus conversaciones tienen que ver con la fe. Pero yo no voy a estar con la gente inconversa hablando de la Biblia las 24 horas del día. Ojalá que lo hicieras. Pero no se trata de eso. Se trata de que cuando tengas la oportunidad le hables de Jesús. Cuando hay una persona importante en tu vida, tú quieres que otros conozcan acerca de ella. ¿Verdad que sí? Y nuestra misión es testificar. El Señor dijo, vosotros daréis testimonio. Un erudito del Nuevo Testamento escribe, es aquí donde los creyentes fallan en su mayoría. Cuando se nos persigue, retrocedemos, cambiamos nuestra posición. Decir que yo soy cristiano, hablarle a otro de Cristo, se van a reír de mí. Es probable. Pero si eres un hijo de Dios, no tienes otra opción. Y sabes que al final ellos te van a respetar. Al menos te van a respetar si no aceptan lo que estás hablando. No cambies su posición. Diga lo que dice la Biblia sin importar las consecuencias. ¿Quiere usted decir que yo tengo que hablar del Evangelio y decirle a la gente que está mal lo que están haciendo? Exactamente. Pastor, y si estoy frente a alguien que está, no sé, robando, y me pregunta si robar es pecado. Bueno, mira, eso no te lo voy a hablar ahora, déjame hablarte del Evangelio. No evada la pregunta. Pastor, y si estoy con homosexuales y me preguntan que si la homosexualidad es pecado, tienes que decirle no lo que tú crees, sino lo que Dios dice. Ahora no se trata de que le vas a decir eres un perro pecador que te vas a ir al infierno y ya nada más, ¿no? Nada de perro, sí pecador, pero decirle es pecado, por ese pecado Cristo murió para cambiar y transformar tu vida, hacerte una persona diferente. Cambiar, sí cambiar. El punto es que nosotros no podemos cambiar el mensaje, testifique, no importa la presión a la que sea sometido. Les voy a decir algo de mi experiencia personal. Cuando estuve en el servicio militar fue una época bien difícil. Porque estar en el servicio militar en el tiempo que fui en Cuba, sobre todo al lugar donde fui, era como una especie de prisión. Algo que se le puso el nombre de Ejército Juvenil del Trabajo. Que no tenía nada de ejército. Más bien parecía una cárcel llena de gente pervertida, presidiarios, drogadictos, todo tipo de delincuentes. Al principio comenzaban a hacerme preguntas cuando sabían que eran muy difíciles, que tenía la opción de responderla o evadirla. Las respondí, muchas de ellas. Y déjenme decirle que las burlas fueron tremendas. Sin embargo, me di cuenta que esas personas aprendieron a respetarme. No porque yo fuera alguien especial, sino porque vieron que estaba dispuesto a pagar el precio por lo que yo creía. En una ocasión me llamó un capitán de la contrainteligencia. Me llevaron a una oficina y me dijo, siéntese. Yo recuerdo que esa tarde estaba pintando, porque en Cuba se gastaba pintura en cualquier tontería. La cal esa viajaba por todas partes. La unidad pintaban hasta las carreteras de cal, mucha cal. Y estaba pintando y llegó un capitán de la contrainteligencia
a la unidad, fue directamente a la parte de la dirección y me mandaron a buscar en unos minutos. Ya ellos me conocían de otra unidad donde había estado. Entonces me dijeron, mira, tenemos información de que tú estás acá hablándole a las personas de tu religión. Yo le dije, no, les estoy hablando de Cristo. Sí, pero eso no está permitido aquí. Yo le dije, bueno, yo no estoy aquí porque yo quiero. Estoy obligado a estar en este lugar. Y si ellos me preguntan, ¿qué usted quiere que yo les diga? Me digo, no, pero mire, si ellos le preguntan, usted responda, pero no se ponga a hablarle a la gente. Bueno, era otro militar que estaba allí que era el que había delatado. Entonces me enseñaron una foto y me dijeron, ¿usted sabe quién es este? Le dije, sí. Yo le hablé del Evangelio. Y me dice, ¿usted sabe que este muchacho es homosexual? Le dije, sí. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dice, ¿sabe? Yo creo que a su pastor y a su iglesia no le va a gustar mucho saber que usted le ha hablado a personas como esta. Porque son influencias que no te convienen. Me dijo así el hombre, como una especie de chantaje. Y yo le dije, bueno, ¿y qué espera? Vaya y dígale que yo le estoy hablando a un homosexual del Evangelio. Mire, el Evangelio que nosotros predicamos es para todo tipo de personas. Y él tiene ese pecado del que tiene que arrepentirse. Pero hay otros que son mentirosos, ladrones también. Ahora él estaba tratando de buscar alguna manera como para cohibirme o para que dejara de hablar del Evangelio. Y en ese momento esa fue la salida que buscaba. Si en ese momento me hubiera quedado callado, me hubiera prometido a él, no, yo no voy a hablar de él, no. Si ustedes quieren, tienen una opción. ¿Cuál es? Sáquenme de aquí. Sáquenme. Yo andaba con un Nuevo Testamento en el bolsillo y siempre estaba leyendo. Sin embargo, allí había un joven adventista que era muy fiel en su religión, pero él no andaba con un Nuevo Testamento. Él andaba con una Biblia grande. Y andaba con aquella Biblia metida dentro de la camisa y siempre andaba con aquella Biblia. Ahora, fue difícil, hermanos, porque muchas veces es puesta a prueba nuestra fidelidad. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Estaremos dispuestos a testificar aun cuando la gente que nos rodea no cree, se burla, rechaza? El otro consejo que dio el Señor, no se dejen entrampar por el mal. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mucha de esta gente que están dispuestas a matar a otros creyentes, a cristianos, realmente se creen que están haciendo una cosa favorable. ¿Saben a quién me recuerdan? Al apóstol Pablo, a Saulo, cuando dio su consentimiento en la muerte de Esteban. Estaba allí guardando las ropas de los verdugos de Esteban. Él creía, como así mismo testificó, que lo que estaba haciendo era correcto. En aquel momento estaba ciego. Muchas de estas personas obran de esa manera porque el diablo los tiene ciegos y creen que Dios realmente está aprobando esas barbaridades. El verbo griego que se traduce tropezar es cerrar algo, como una trampa de conejos accionada por un resorte. El Señor está advirtiendo, no se dejen entrampar, no se dejen engañar. Ellos van a mencionar a Dios, ellos van a hablar de Dios, pero realmente no me conocen. Porque nosotros, los que conocemos a Dios, no tenemos derecho ninguno a quitarle la vida a una persona porque diga que no cree en Jesucristo. No se trata de eso tampoco. No se trata de llegar a la gente y decir, ¿vas a creer o no vas a creer? ¿A las buenas o a las malas? No. Sí, algunos en la historia del cristianismo lo hicieron. Ahí está la Santa Inquisición, que de insanta no tenía nada. Una mancha en la historia del catolicismo. Muchas muertes, mucho crimen. Eso Dios no lo justifica en ninguna manera. No se dejen entrampar, el Señor advirtió, no se dejen engañar. Esto lo hacen porque no me conocen. Un último consejo.
nunca se olvide que la persecución y el ascenso del mal son inevitables. Verso 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero él advirtió: cuando el mal triunfa sobre la verdad, empezamos a preguntarnos si realmente hemos hecho algo malo o si realmente valdría la pena el camino que hemos tomado. Hermanos, los baches que vamos sintiendo a lo largo del camino nos van indicando lo incómodo de la carretera. Las piedras que podamos encontrar nos van indicando que vamos en la senda correcta. Él dijo: ya yo os he dicho estas cosas, para que cuando se produzcan se acuerden de que ya yo lo dije. ¿Saben lo que nos está diciendo él acá? Jamás se olviden que yo soy Dios soberano, y que aun cuando le parezca que las cosas se han escapado de control, estarán sucediendo porque yo lo estoy permitiendo. Es parte de mi plan. Jamás se olviden de que estaré con ustedes. Un día las cosas van a cambiar para nosotros. Si no experimentamos una persecución abierta en esta nación mientras estemos vivos, en la medida en que decidamos vivir para Cristo, vamos a experimentar muchísima hostilidad, mucho rechazo. Ahí es donde tenemos que hacernos la gran pregunta: ¿a quién voy a permanecer siendo fiel? ¿A Cristo o al mundo? ¿De qué vale que gane todo en el mundo y pierda mi alma? Al final él lo experimentó, lo sufrió, pasó por eso. ¿Qué derecho tengo yo a esperar algo diferente? El Señor les advirtió a ellos porque tendría que irse. Les habló la realidad y gracias a Él tenemos su palabra en la cual podemos ver el futuro. No sabemos realmente lo que nos espera, pero sí sabemos, hermanos, de quién está. Ahora, todo esto es el resultado de tener una relación con Él. Aquellas personas que estaban con Él en aquel lugar, al que Él les dijo estas últimas palabras, le conocían. Bueno, estaba el caso de Judas. Sucede a veces que hay personas que aparentan ser cristianos, no lo son. Sin embargo, Él les advirtió, les habló, que la única manera que podemos pasar por este mundo de una manera victoriosa es teniendo fe en Cristo Jesús. Recordando que todo el panorama es parte del plan y el propósito soberano de Él. Si Él sufrió por nosotros en la cruz, y antes de llegar a la cruz,